¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a resolver algunos ejercicios para que ustedes tengan, ¿cierto? Lo que me solicitaron, estos ejercicios paso a paso. Para esto vamos a utilizar la guía de estudio, ¿cierto? Vamos a seleccionar algunos ejercicios tipo y vamos a resolverlo. Ya vamos a ir con el primero, vamos a copiarlo en un Jamboard de Google para poder tenerlo. Entonces tenemos el primer ejercicio donde dice en un vaso con agua se coloca un tubo capilar de 45 micrómetros de diámetro. El ángulo de contacto entre el capilar y el agua es de 0 grados. ¿Ya? ¿Hasta qué altura llega el agua en este capilar? Y tenemos el resultado que son 0,65. Básicamente lo que tenemos que usar aquí es la fórmula de la tensión superficial, ¿cierto? Se van a su clase, creo que la 3, esta que está acá, y utilizamos esta fórmula que espero que se pegue, no se pega. Bueno, pero utilizamos esta fórmula básicamente. ¿Ya? Veamos si todo el Jamboard a veces no funciona. Pero bueno, básicamente vamos a escribirla. Donde H es igual, ¿cierto? A 2 por, todo esto es 2 por, ¿cierto? La tensión superficial, superficial del agua, ¿cierto? Por el coseno del ángulo de contacto, ¿cierto? ¿Ya? Todo esto dividido por la densidad del agua, por la aceleración de la gravedad, por el radio, donde sabemos que la tensión superficial del agua es 0,072 newton metro, ¿cierto? El coseno de 0 grados es igual a 1. La densidad del agua siempre es una constante, 1000, ¿cierto? Kilogramos por metro cúbico. La aceleración de la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y el radio, que esa es la incógnita, esa es la incógnita que ustedes tienen que lograr sacar. ¿Cómo calculan el radio? Bueno, fácil. Tenemos que el radio es 45 micrómetros. ¿Ya? Ese es un diámetro. Tienen que dividirlo por 2. Si lo dividen por 2, 22,5 micrómetros. Luego, acá tienen que utilizarlo en metros. Simplemente esto tienen que pasarlo a metros. Metros, ¿cierto? En donde tenemos que 1.000.000 de micrómetros es igual a 1 metro. Por ende, pueden calcularlo. Vamos a calcularlo. ¿Ya? Entonces tenemos que H es igual a 2 por la tensión superficial 0,072 por 1 dividido, ¿cierto? 1000, la densidad del agua, 9,8 la tensión superficial, y vamos a calcular el famoso radio. Entonces, denme un segundo por utilizar la calculadora. Tenemos, ¿cierto? 22,5. Entonces tenemos que aquí es 0,1234225, ¿cierto? H es igual a, multiplicamos 2 por 0,072 por 1, ¿ya? 0,144. Vamos a hacer paso a paso para que no se pierdan. Y luego tenemos 1000 por 9,8 por 0,12340, ¿cierto? 225. Tenemos que es 0,2205. H es igual 0,144 dividido por 0,2205
tenemos que es 0,65. Llegamos al mismo resultado. 0,65 que la unidad siempre importante, metros. ¿Ok? Primer ejercicio. Fácil. ¿No? Voy a compartir este Jamboard también para que lo tengan. ¿Ok? Todos estos datos de la tensión superficial del agua, el coseno de 0 grados siempre va a ser 1, la densidad del agua siempre va a ser 1000 kilogramos por metro cúbico, la aceleración de la gravedad, lo mismo. Solamente tenían que calcular el radio. Siguiente ejercicio. Vamos a ver en la misma clase. Ah, claro. Veamos este. Que están preguntando en el mismo ejercicio cuál es la masa expresada en gramos del agua que está en el tubo capilar. Bueno, si ya tenemos la altura, ¿ok? El Jamboard acá. Si ya tenemos la altura, pum, del tubo que dijimos que es 0,65, ¿ok? Y tenemos la densidad del agua, basta con calcular la, el volumen del cilindro. En este caso, volumen del capilar. Volumen del capilar, ya, que en este caso va a ser igual a pi por r cuadrado, ¿cierto? Por h, que h la calculamos recién. Por ende, exactamente pi por r cuadrado, ya, en gramos nos están pidiendo. Entonces, la densidad del agua en gramos es 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, mi recomendación es que en este caso el radio lo utilicen en centímetros. ¿Ok? Entonces tenemos el radio al cuadrado, que esa es la otra incógnita, por h, que h ya la tienen, ¿cierto? Que es 0,65 metros, tienen que usarla en centímetros, que son 65 centímetros, ¿cierto? Porque básicamente 100 centímetros es igual a 1 metro, ¿ya? Pero lo que tienen que saber cuántos micrómetros es igual a 1 centímetro, y en este caso son 10.000. 10.000 micrómetros es igual a 1 centímetro. Por ende, simplemente tienen que el, el radio, ¿ya? Que es 0,225, ¿cierto? 225 micrómetros, ¿cierto? Tienes que dividirlo por 10.000. Entonces, ¿cierto? Ustedes tienen que el radio es 22,5 micrómetros, ¿ya? Y eso cuando lo pasan a centímetros les quedan 0,00225 centímetros. Y luego simplemente reemplazan, ¿ok? Les queda volumen del capilar es igual a pi 3,1416. Tienen que usar en la calculadora ustedes el pi completo porque tiene muchos decimales. Por 0,00225, ¿cierto? Al cuadrado. Vamos a agrandar un poco el Jamboard. Por 65. ¿Ok? Si multiplicamos eso, estoy usando yo la calculadora aquí. 0,00225, ¿cierto? Por 65 y por 3,1416. ¿Ya? El resultado es 0,0013. ¿Ya? ¿Y esto qué es? Centímetro cúbico. Estamos usando centímetros. Pero sabemos, por cultura general, que la densidad del agua es igual a 1 gramo por centímetro cúbico. Por ende, para calcular, ¿cierto?, la masa de esa agua, básicamente no tenemos que usar una regla de 3 o multiplicarla por 1, ¿ya? Donde dice que 1 gramo de agua es igual a 1 centímetro de agua, 1 centímetro cúbico de agua. Y nosotros tenemos X gramos de agua es igual a 0,00103 centímetro cúbico. Por ende, los gramos de agua que hay dentro del capilar es igual, ¿cierto?, a 0,00103 gramos.
Si no me equivoco, vamos a ver el resultado. Ya. Como no utilizamos pi, o sea, yo utilicé 3,1416, me equivoqué en un rango, ¿cierto? Me dio 0,0103 y aquí es 0,0104. Ustedes tienen que utilizar el pi de la calculadora. ¿Ok? Ahí tenemos segundo ejercicio. Vamos con el tercer ejercicio. ¿Ok? Que puede ser un poco más complicado, pero simplemente hay que pensarlo un poco solamente. Tercer ejercicio, lo pegamos. Ya, el suelo tiene una porosidad de 0,45 centímetros cúbicos por centímetro cúbico. Si el contenido de humedad del suelo es de 0,2 gramos por gramo, me están indicando ya que una evaluación gravimétrica del contenido de agua en el suelo y la densidad de partículas o la densidad real, ¿ya? Cuando se dice densidad de partículas, la densidad real es de 2,6 gramos por centímetro cúbico. Calcule los centímetros de agua a una profundidad de 30 centímetros de suelo. Y nos están dando el resultado. Pongamos nuestros datos. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cierto? Tenemos la porosidad, que la porosidad es N. ¿Ok? La porosidad es N y me están diciendo que es 0,45 centímetros cúbicos por centímetro cúbico. ¿Cierto? Esto es exactamente lo mismo que una porosidad de un 45%. ¿Ok? Luego tenemos un contenido gravimétrico de agua de 0,2, ¿cierto? Gramos por gramos. Es exactamente lo mismo, ¿cierto? Que 20% de contenido gravimétrico de agua. Y una densidad real, ¿cierto? De 2,6 gramos por centímetro cúbico. ¿Ya? Y una profundidad de 30 centímetros. ¿Ok? Entonces, con estos datos, ¿qué es lo que tenemos que saber? Calcule los centímetros de agua, ¿cierto? Para calcular los centímetros de agua, que tenemos H, nos vamos a las clases, ¿cierto? H es igual, ¿cierto? Al contenido gravimétrico, ya, o sea, volumétrico, disculpen, ya, que lo voy a poner como O, ya, por la profundidad. Profundidad. Ya lo voy a poner aquí O, que no tengo el símbolo tan rápido. Entonces, contenido volumétrico de agua, para poder hacerlo práctico. Entonces, la altura de agua, calcule los centímetros, ¿cierto? Esto en centímetros, ¿ya? Es O por la profundidad, que la profundidad la tenemos, que es 30 centímetros, ¿ok? Pero tenemos que calcular el contenido volumétrico de agua. Si van a sus clases, van a ver que la porosidad N es igual a 1 menos la densidad aparente dividido la densidad real, ¿ya? Por ende, acá tenemos nuestra incógnita, ¿ya? La primera incógnita, la densidad aparente. ¿Por qué? Porque con la densidad aparente nosotros también sabemos que el contenido volumétrico es igual al contenido gravimétrico por la densidad aparente. ¿Ok? Es, esa es la vuelta que hay que hacer en este ejercicio. Esa es toda la ciencia. Y despejar. ¿Ok? Entonces tenemos que 0,45, ¿cierto? Que es la porosidad 1 menos la densidad aparente, que no la sabemos, dividido por la densidad real, que es 2,6. ¿Ok? Luego simplemente utilizamos el mínimo común múltiplo, nos queda 0,45, es igual a 2,6, ¿cierto? Menos la densidad real, o sea, densidad aparente, disculpen, densidad aparente, ¿verdad? Densidad aparente, ¿ya? Todo esto dividido, ¿cierto? Por la densidad real, que es 2,6, ¿ya? Entonces esto básicamente queda igual a 0,45 por 2,6, ¿cierto? Ese 2,6 que está sumando ahí pasa restando, menos 2,6, igual a menos densidad aparente. Si esto lo pasamos a la calculadora, 0,45 por 2,6, ¿cierto? Menos 2,6 es igual a 1,43. Entonces tenemos, es igual a menos 1,43.
menos densidad real es igual a menos 1,43. Entonces, para que nos quede positivo, tenemos que multiplicar toda la ecuación, ¿cierto?, por menos 1, básicamente. ¿Ya? Entonces ahí nos queda que la densidad aparente, ¿cierto? Densidad aparente es igual a 1,43. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que estamos utilizando aquí? Gramos por centímetro cúbico. ¿Ok? Teniendo la densidad aparente, ahora podemos calcular el contenido volumétrico de agua, porque tenemos el contenido gravimétrico, que es igual a 0,2, que nos están dando en el ejercicio, y ahora tenemos nuestra densidad aparente, que es 1,43 gramos, ¿cierto?, por centímetro cúbico. ¿Ok? Entonces el contenido volumétrico de agua básicamente queda como 0,2 por 1,43, lo cual es 0,28, ¿cierto? 0,2 por 1,43, 0,28, ¿ok? Estamos perfectos, 0,286, lo cual es 28,6%, ¿cierto?, de volumen de agua que hay en el suelo en ese momento, ¿ok? Y ahora basta usar la fórmula de la profundidad, que dijimos que h en centímetros es igual ya al contenido volumétrico 0,286 por la profundidad, que nos están diciendo que son 30 centímetros. ¿Ok? Entonces eso por 30 centímetros nos da igual a h en centímetros, nos da igual a 8,58. Si lo aproximamos, 8,6 centímetros. ¿Ok? En la siguiente cápsula les traigo un par de ejercicios más.